Damos inicio entonces a la charla. Mi nombre es Sara Vázquez, soy residente de cirugía general de la Universidad de Antioquia y les voy a hablar sobre el manejo quirúrgico de la urolitiasis. Entonces, a modo de contenido, vamos a hablar sobre introducción al tema, factores de predictores de expulsión espontánea de los cálculos, indicaciones del manejo quirúrgico, las diferentes técnicas para el manejo quirúrgico como la litotripsia extracorpórea, la ureterolitotomía endoscópica, la nefrolitotomía, cirugía abierta y laparoscópica, algunas indicaciones puntuales de nefrectomía, manejo de los cálculos vesicales y conclusiones. Esta es una charla pues como en continuación de hace 8 días del fellow de nefrología que nos hizo como toda la parte introductoria y el manejo inicial y médico de los cálculos. Entonces en esta charla solo vamos a mencionar el manejo quirúrgico como tal de la urolitiasis. A modo de introducción, entonces el 22 al 60% de los pacientes de edad pediátrica que se les diagnostica urolitiasis van a requerir manejo quirúrgico. Se está viendo un aumento en la prevalencia de diagnóstico de urolitiasis en pacientes de 10 a 14 años. Esto es secundario a cambios hormonales en la pubertad que alteran la composición mineral de la orina, dietas irregulares y falta de ejercicio. También, pues, el manejo de la urolitiasis en niños ha evolucionado a técnicas endoscópicas menos invasivas. Esto secundario a la miniaturización del instrumentario endoscópico en ellos. Los objetivos principales grandes del tratamiento quirúrgico es eliminar completamente los cálculos, preservar la función renal y prevenir recurrencias, ya que hasta el 50% de los niños van a presentar nueva litiasis renal en 3 a 5 años. Pues algo como en generalidades del tratamiento médico es muy importante la adecuada hidratación, el consumo bajo en sal, el tratamiento específico de las anomalías metabólicas que se identifiquen, el control del dolor y la esterilización de la orina previa a un procedimiento quirúrgico. Todos deben ir con urocultivos negativos. Como factores predictores de expulsión espontánea de los cálculos tenemos entonces que el tamaño del cálculo pues es el factor más importante. Los cálculos menores a 6.7 milímetros tienen un paso espontáneo del 82%. Los que están ubicados en el uréter distal y que sean menores de 5 milímetros van a alcanzar un paso espontáneo hasta el 89%. Y en menores de 1 año, con cálculos menores a 3 milímetros, un paso del 85%. La ubicación también es muy importante para predecir la expulsión espontánea. El uréter distal es la ubicación con mayor éxito para este paso espontáneo, con tasas mayores a 63 a 83%. Luego está el uréter medio hasta el 70% y posterior el uréter proximal hasta el 52%. Cuando tenemos fragmentos posoperatorios en la pelvis renal, van a tener un paso más fácil hasta en el 57% versus los que están en el polo inferior, que solo van a pasar en un 16%. La hematuria en niños también se ha identificado como un factor predictor negativo para el paso espontáneo de los cálculos. El ángulo infundíbulo pélvico que sea mayor a 45 milímetros se ha identificado como un factor favorable, y cuando son cálculos únicos van a tener una probabilidad de paso mayor versus múltiples hasta en un 30%. Niños también se ha visto que la terapia médica expulsiva con alfa bloqueantes tiene un aumento de paso espontáneo 45% versus 20% solo con analgésicos, y que el tiempo de expulsión va a ser menor al manejo solo con analgésicos. En cuanto a las indicaciones del manejo quirúrgico, entonces el manejo expectante va a ser principalmente en niños con cálculos pequeños que son menores a 6 milímetros, que sean asintomáticos y que tengan una posibilidad de eliminación espontánea de acuerdo a los factores anteriormente mencionados. Y ya como indicaciones para el manejo, entonces tenemos que los cálculos mayores de 10 milímetros o coraliformes van a requerir manejo quirúrgico.
Los niños con síntomas persistentes como dolor abdominal de difícil control, náuseas o vómitos intratables van a requerir manejo. La hidronefrosis grave y la insuficiencia renal, la urosepsis o las infecciones urinarias, los niños con riñones únicos o trasplantados, la baja probabilidad de expulsión espontánea y cuando tenemos un fracaso del manejo conservador en 3 a 6 semanas. Es muy importante mencionar que todos los pacientes con urolitiasis que van a ser llevados a manejo quirúrgico idealmente deberían tener una urotomografía simple previa. Sabemos que la ecografía es el manejo, es la imagen de elección y de enfoque inicial y de dolor de enfoque del dolor abdominal en los niños y pues iba a ser la imagen para diagnosticar la urolitiasis. Sin embargo, cuando definimos llevar a los pacientes a cirugía, es muy importante realizarles una urotomografía para definir la anatomía renal compleja, para valorar las unidades de Hansfield de los diferentes cálculos, igualmente para estimar la carga litiásica, para hacer una ubicación espacial del cálculo, para tener una relación del riñón con otras estructuras vecinas, ya sea el colon, que tenga pues como alteraciones en la anatomía, anormalidades anatómicas, riñones ectópicos o trasplante renal. Entonces tenemos que los cálculos de oxalato de calcio y de cistina van a tener más de 600 unidades de Hansfield, los de fosfato de calcio 400 y los de ácido úrico 200 aproximadamente. Entonces, ahora, ¿cuál técnica vamos a elegir cuando definimos llevar a un paciente a manejo quirúrgico? Esto va a depender de la localización y de la composición del cálculo, de la anatomía del tracto urinario, de las comorbilidades que presenta el paciente y la disponibilidad y el entrenamiento de las distintas instituciones. Entonces, metas que tenemos para el manejo quirúrgico, es muy importante en los niños alcanzar el estado stone free, minimizar el número de procedimientos, minimizar la invasión y los riesgos, evitar complicaciones y racionalizar la radiación. Es importante mencionar pues que es importante disminuir el número de procedimientos, ya que los niños con urolitiasis en promedio tienen 2 a 3 procedimientos pues a lo largo de su diagnóstico, y es importante debido a que las múltiples anestesias van a tener un riesgo potencial de neurotoxicidad, especialmente en la edad de preescolar, y la racionalización de la radiación debido a que los principales procedimientos quirúrgicos van a requerir la fluoroscopia, entonces va a hacer que tengan una exposición pues a radiación en la pues en la parte endurológica, cuando son cálculos unilaterales va a tener una exposición de 1.6 minutos, si son bilaterales de 2.5 minutos, y cuando son nefrolitotomías percutáneas van a tener una exposición 8 veces mayor de 11.6 minutos. Las guías recomiendan como dosis máxima los 50 en un año y menos de 20 al año durante 5 años. Entonces, estas son las diferentes opciones que tenemos para el manejo quirúrgico: la litotrida extracorpórea, la ureteroscopia retrógrada intrarrenal, la nefronitotomía y la cirugía abierta o laparoscópica. Iniciando con la litrotricia extracorpórea por ondas de choque, aún se refieren a ella en las guías de urolitiasis en niños como la primera línea para la mayoría de los cálculos que sean menores a 20 milímetros. Se utilizan ondas de choque externas para la fragmentación de cálculos, la localización de cálculos para la ubicación del litotrisor. Se puede realizar bajo guía ecográfica o fluoroscopia. Se ha visto que 60 a 90 choques por minuto tienen una similar eficacia, y las ventajas del procedimiento es que tienen un tiempo operatorio corto, una estancia hospitalaria corta y menores complicaciones graves. En cuanto a las desventajas, se describen altas tasas de retratamiento que van hasta el 50% versus el manejo con ureteroscopia, y la disponibilidad limitada en nuestro medio, pues que no contamos con el litotripsor. Como tasas de éxito general,
hablan de hasta el 80% y cuando son cálculos menores a 10 milímetros hasta un 90%. Está contraindicado este procedimiento en pacientes que estén anticoagulados, que tengan diátesis hemorrágica, que tengan malformaciones musculoesqueléticas severas, que tengan obesidad dado a la distancia piel-cálculo que sea muy elevada, con una distancia mayor a 10 centímetros y que tengan una obstrucción anatómica distal, dado que no van a poder tener pues como la expulsión de los fragmentos de los cálculos. Y también se describe que tienen riesgo de hipertensión arterial a futuro. Los pacientes que tienen mejor respuesta con este tratamiento son los pacientes que tienen cálculos en la pelvis renal y en el ureter superior y que también tengan cálculos con unidades de Hansfield por debajo de 60 en la urotomografía. Tienen tasas de eliminación hasta del 90% y van a tener menor respuesta a los pacientes con cálculos en los cálices inferiores con respuestas hasta tasas de eliminación hasta del 62% y cuando son cálculos mayores a 10 milímetros y de oxalato de calcio cistina, pues que son los que tienen más unidades de Hansfield y los que son más densos, tampoco van a tener pues van a tener menos respuesta y también los pacientes con antecedente de cirugía abierta. En cuanto a las complicaciones, en general describen que son autolimitadas y transitorias. Las más comunes son hidronefrosis transitoria, equimosis cutánea, infección del tracto urinario, formación de una calle litiásica que puede darse hasta en un 4% de los pacientes, sepsis y hematuria macroscópica con cólico renal dado a la expulsión de los fragmentos. En cuanto a los efectos extrarrenales, realmente son raros, son como más o menos descripciones y pueden ser a nivel del hígado, con aumento de las bilirrubinas, de la LDH y de las transaminasas, que se va a dar en las primeras 24 horas y se va a normalizar en 3 a 7 días y puede verse elevado hasta 3 meses. Se han descrito perforaciones colónicas, rupturas de vaso, pancreatitis, abscesos de la pared abdominal, ruptura de la arteria hepática, aórtica y trombosis ilíaca, pero como les dije anteriormente, realmente son efectos extrarrenales muy raros, pues, y es un procedimiento en general muy seguro. Como segundo procedimiento tenemos la ureterolitotomía endoscópica, que es una cirugía retrógrada intrarrenal de los cálculos. Va a ser el método de elección en cálculos ureterales, especialmente distales y del tercio medio. Hay diversas técnicas de litotricia por la ureterolitotomía, todas son seguras y eficaces. Está la ultrasónica, la neumática y la láser. Se prefiere por el tamaño de las ondas y los instrumentos más pequeños, la fragmentación con láser. El láser, pues en general que tenemos es el Holmium. En cuanto a las ventajas, tiene una alta tasa de éxito en la primera sesión del 81 al 98%. También tiene ventaja en los cálculos que no son visibles inicialmente o que son resistentes a la litotricia extracorpórea. Es útil en malformaciones musculoesqueléticas del tracto urinario o en pacientes que tienen alto riesgo de sangrados. Y como desventajas es que tiene pues un alto desafío técnico por la estrechez del ureter pediátrico, la disponibilidad como tal de los equipos pediátricos y que puede requerir una colocación de un stent previo para la dilatación del ureter hasta en un 45% de los casos. Los cálculos que son de 10 a 20 milímetros tienen altas tasas de éxito y complicaciones similares con respecto a los otros procedimientos. Tienen una estancia hospitalaria que es más corta y una menor exposición a la radiación como vimos anteriormente. Y cuando ya son cálculos mayores a 20 milímetros tienen menor tasa de eliminación de estos versus la nefrolitotomía. Tienen menor exposición igual a la radiación y tienen menos complicaciones y estancias hospitalarias más cortas versus la nefrolitotomía. Cuanto a los predictores de falla, está la edad menores a 6 años, que vamos a ver posteriormente por qué se dice que esta tiene mayor riesgo, los cálculos de cistina, el diámetro elevado de los cálculos y la ausencia de prestenting. Aunque es un predictor de falla, realmente no se recomienda de forma general en las guías urológicas la colocación de rutina del stent preoperatorio
Se realiza el pre-stent cuando en el procedimiento programado se evidencia que no se tiene acceso inicial, hay una falla pues de este acceso, entonces se va a decidir colocar un stent para una dilatación pasiva y en 1 o 2 semanas se va a realizar el segundo intento de la ureterolitotomía. Este estudio habla de que la tamsulosina preoperatoria ayuda a facilitar ese acceso ureteroscópico en niños. Es un ensayo clínico que se realizó en el 2021, que fueron 13 niños versus 36 niños sin tamsulosina y se vio que tenían menor tasa de fallo los pacientes que fueron pues que se les dio tamsulosina durante 7 días previos al procedimiento y se pudo ayudar pues como en esa reducción de cirugía por etapas, evitando la colocación de stents previos al procedimiento y evitando los múltiples procedimientos. Este es otro estudio que es un metaanálisis de 14 estudios que evaluó 1.700 procedimientos. Fue publicado en el 2015 y evaluó los resultados de las tasas generales de la ureteroscopia. Realmente, pues hablando de que es un procedimiento muy seguro en niños, sin embargo, evidenció que los niños menores de 6 años tienen un mayor riesgo de complicaciones versus a los niños mayores de 6 años y que adicionalmente los niños que van a presentar un fallo en este procedimiento inicial, hasta el 2.2% van a requerir una conversión a cirugía abierta o la litrotripsia extracorpórea. Este es otro estudio que nos evaluó pues como tal la eficiencia y la seguridad de la ureteroscopia. Fue publicado en el 2024, fueron 368 unidades renales y habla de que tiene una tasa de éxito inicial hasta el 75% libre de cálculos y una tasa que asciende después de una segunda sesión al 82%. Ellos compararon los casos exitosos versus con el resto para identificar los factores de riesgo para que hubiera fracaso en el manejo quirúrgico con la ureteroscopia y se identificó que la localización en múltiples cálices de estos cálculos fue uno de los factores de riesgo principales para que hubiera fallo en el manejo quirúrgico. Adicionalmente, los pacientes de mayor edad, mayores a 10 años, también tuvieron un mayor riesgo para tener un fracaso en el manejo quirúrgico. Otros factores que se evidenciaron fue la densidad y la carga litiásica, sin embargo, estos no fueron como tal estadísticamente significativos. Entonces, en cuanto a los instrumentos que vamos a utilizar para la ureterolitotomía, tenemos ureteroscopios que pueden ser rígidos, flexibles y semirrígidos, que van de 4.5 French y 6.5 en los rígidos y en los flexibles y semirrígidos en general son de 7.5 French. Vamos a requerir también una guía sensor Zebra Jaguar que es de 0.035 pulgadas. Es una fibra que es hidrofílica y flexible. También vamos a requerir camisas ureterales que van del 9 a 11 French, catéteres ureterales de extremo abierto, que los más utilizados en niños son de 3 a 4 French, y el láser Olmium, ya como habíamos hablado anteriormente. También vamos a necesitar canastillas endoscópicas de nitinol de 1.9 French, dilatadores ureterales que van de 8 a 10 French y catéteres WJ que son en general de 3.5 y 6 French. Es muy importante pues el agente irrigante que es isotónico e isotérmico y mantener presiones menores a 40 centímetros de agua para evitar pues daños renales. En las guías se recomienda dejar catéter WJ si hay gran edema, si se sospecha daño ureteral o si hay fragmentos como tal preocupantes residuales. Sin embargo, en nuestro medio preferimos siempre dejar catéter WJ en los niños, dado la estrechez del ureter. Como complicaciones, entonces puede darse una lesión ureteral hasta en el 5% de los pacientes. Generalmente se manejan con stent. Asociado a esto que se presente urinomas y se manejan con drenajes, puede haber fiebre, puede haber infección, pueden haber molestias o dolor al orinar. Otro de los procedimientos
que vamos a tener es la nefrolitotomía percutánea. Generalmente es útil en cálculos proximales a nivel renal que sean mayores de 20 milímetros, que sean complejos o que sean coraliformes. La idea es hacer una creación de un trayecto desde la piel hasta el sistema colector renal para hacer la fragmentación y la resección pues, de los cálculos. Tiene como ventajas que tiene una tasa de éxito muy alta, hasta el 90% en una sola sesión. Sin embargo, tienen mayor estancia hospitalaria, mayor exposición a radiación, mayor riesgo de sangrado y se requiere pues un entrenamiento y una disponibilidad de los distintos equipos, especialmente en niños. Las ventajas es que tienen una incisión cutánea pequeña, una dilatación y una colocación de la vaina en un solo paso, un buen acceso para los instrumentos pediátricos y la longitud es variable y en general pues describen que los costos son menores. Esto es un nefroscopio de 15 French que tiene un canal de trabajo de 6 French. Entonces, obviamente pues se ha creado distintos instrumentales para niños que han sido de menor tamaño versus la nefrolitotomía estándar en adultos. Está la mini percutánea que tiene vainas de 11 a 14 French con nefroscopios que son de 7 y 9.5 French. Está la super mini que tienen vainas metálicas de 12 a 14 French con endoscopios de 7 French. Y está la mini micropercutánea que tienen agujas de punción all-seeing que son de 4.8 French con fragmentación in situ con láser sin requerir dilatación del tracto. Esta es pues como sería ese all-seeing, que es el instrumental más pequeño que tenemos en este momento para los pacientes pediátricos. En cuanto al procedimiento, entonces se realiza una posición prono o supino modificado, se hace una punción del cáliz diana, se puede pensar bajo guía ecográfica o fluoroscópica, que es realmente la más usada. Se prefiere el cáliz superior en general porque es más versátil, tiene una punción supracostal aproximadamente en el espacio intercostal número 11, sin embargo tiene mayores riesgos pulmonares y también tiene lesiones colónicas pues descritas. Se procede a realizar la incisión en la piel, se introducen dilatadores de 8 a 10 French sobre el sistema colector, se introduce el nefroscopio rígido de 15 a 18 French y se hace una fragmentación que puede ser neumática o con láser y al final se deja un tubo de nefrostomía de 10 a 12 French. Esta es una imagen por fluoroscopia de un cáliz medio que se sometió a una nefrolitotomía. Entonces, en cuanto a la posición supino de Valdivia versus Prono, hay un estudio del 2024 que es un metaanálisis que incluye 8 estudios y 492 pacientes en la edad pediátrica que evidencia que tienen realmente una eficacia y una seguridad similares, que tienen resultados clínicos con éxitos similares, pero la posición supino de Valdivia tiene la ventaja de que tiene una reducción del tiempo operatorio, una reducción del tiempo hospitalario y también tiene pues como las ventajas logísticas de la posición supino para el manejo anestésico y de la vía aérea. Esta sería la posición supino de Valdivia. Las complicaciones, entonces, está el sangrado, que puede requerir transfusión en menos del 10% de los pacientes y embolización en menos del 1% de los pacientes. Está la fiebre o la infección posoperatoria, que se puede dar hasta en el 15% de los pacientes. Realmente el origen de la fiebre no siempre se debe a la infección. Pueden tener fuga urinaria persistentes, complicaciones torácicas menores al 3%, como les dije anteriormente, y lesiones colónicas que realmente también son raras. Eh, en cuanto a la cirugía abierta o laparoscópica, entonces las indicaciones para llevar a los pacientes pediátricos a cirugía abierta o laparoscópica con urolitiasis va a ser que tengan anomalías anatómicas coexistentes, que haya una obstrucción de la unión piel-ureteral y que requieran otros procedimientos como la pieloplastia, que tengan divertículos de cálices o megareter, que haya fracaso de múltiples procedimientos endurológicos previos, que tengan deformidades ortopédicas graves que limiten el posicionamiento para el manejo endurológico, que hayan cálculos vesicales muy grandes o que sean causados por problemas anatómicos.
Entonces, se puede pensar en cirugía abierta, como dije, o por la laparoscopia y la lumbotomía pues, dorsal en niños es una alternativa eficaz para la cirugía abierta, dado que permite un acceso directo al riñón cortando menos capas musculares y una estancia hospitalaria más corta y menor dolor. La laparoscopia pues se debe tener en cuenta las presiones que vamos a utilizar en lactantes hasta 8 milímetros de mercurio para evitar efectos cardiovasculares y pulmonares. La cirugía laparoscópica es el estándar del manejo si coexiste con una patología malformativa que requiera una corrección quirúrgica adicional a la resección pues, de los cálculos. Se describen tasas de éxito hasta el 100% cuando son casos seleccionados con cálculos únicos mayores a 1 centímetro en la pelvis extrarrenal. Tiene la ventaja pues de que tiene menor dolor postoperatorio, menor estancia y mejores resultados estéticos versus a la cirugía abierta, y desventaja de que tiene tiempos operatorios más largos versus las técnicas abiertas y que requiere cirujanos con alta experiencia técnica, espacios reducidos y pues son equipos costosos. Entonces, vamos a identificar y a disecar la pelvis renal, se va a realizar una pielotomía longitudinal, se va a hacer una extracción del cálculo utilizando pinzas laparoscópicas o sextas. Si existe una obstrucción de la unión piel-ureteral, se va a proceder pues a realizar la pieloplastia y la pelvis se sutura se cierra con sutura absorbible y se deja un catéter doble J para asegurar el drenaje posoperatorio. Ya en cuanto a las consideraciones posoperatorias en estos pacientes con urolitiasis que son sometidos a manejo quirúrgico, todos los pacientes se deben tener una evaluación metabólica para identificar factores de riesgo corregibles y la ingesta de líquidos como la primera línea de prevención eh, debe estar pues en su manejo. También se debe tener en cuenta que fragmentos residuales en los niños realmente se evitan, ya que al 40% se pueden volver sintomáticos y hasta el 20% pueden tener un crecimiento del fragmento en el seguimiento que va a requerir nuevamente una intervención, y el seguimiento se debe realizar con ecografía o con urotomografías para detectar obstrucciones silentes o recurrencias en los cálculos. Cuanto a las recomendaciones de la Unión Europea para la urolitiasis en niños, ellos hablan de que la radiografía de abdomen y la ecografía son diagnósticas y de seguimiento de los cálculos. La urotomografía simple se utiliza en diagnósticos dudosos, cálculos ureterales o con casos complejos que van a requerir cirugía. Todos los niños deben tener una evaluación metabólica al diagnóstico de la urolitiasis, y la cirugía abierta solamente se deja para niños muy pequeños con cálculos grandes, con problemas congénitos que requieran también corrección quirúrgica o con deformidades ortopédicas graves que impidan el posicionamiento endoscópico. Y se recomienda la observación en microlitiasis infantil a menos de que aparezcan síntomas o que el tamaño de estos cálculos aumente. Entonces, este es un resumen pues de cuál procedimiento elegir. Si tenemos anomalías anatómicas coexistentes que requieran intervenciones quirúrgicas, vamos a preferir la cirugía laparoscópica. Si no, vamos a mirar el tamaño de los cálculos. Si son mayores a 20 milímetros, el tratamiento de elección recomendado por las guías es la mini nefrolitotomía percutánea. Si son menores a 20 milímetros y tienen una anatomía favorable con un cálculo blando, se puede elegir la litotripsia extracorpórea, y si no, se va a elegir entonces la ureterolitotomía endoscópica. En cuanto a los cálculos vesicales, entonces estos cálculos van a tener como etiología que sean primarios, secundarios o migratorios. Primarios se dan en ausencia de otras patologías y en general están descritos asociados con la baja hidratación, con diarreas frecuentes y déficit en la proteína animal en la ingesta pues, de la dieta de los niños. Secundarios se dan a presencia de anomalías del tracto urinario, por ejemplo, la obstrucción de la salida vesical, la retención urinaria crónica, por ejemplo, en vejigas neurogénicas, y asociado a cuerpos extraños como pelo, moco o suturas por intervenciones previas. Y migratorios. El tratamiento es muy importante tener la alcalinización de la orina con un pH
urinario ideal mayor a 6,5 y vamos a tener como intervenciones la cistolitotricia transuretral percutánea o cistolitotomía suprapúbica. En cuanto a indicaciones de nefrectomía, realmente pues es como una medida final y es como la última línea y pues es como lo último que vamos a pensar. Sin embargo, hay algunas causas que pueden llevarnos a pensar a nefrectomía, como es la pielonefritis granulomatosa, que es una complicación infecciosa inflamatoria crónica destructiva generalmente asociado a cálculos obstructivos coraliformes y causado por infecciones por E. coli y Proteus. Esta pielonefritis transforma el tejido renal en una masa no funcional con múltiples abscesos y se describe un signo de la pata de oso en la urotomografía, que es un riñón aumentado de tamaño con destrucción del parénquima renal, con aumento del tamaño de los cálices y en colecciones purulentas. Otras indicaciones hablan de los cálculos de matriz que realmente también son muy raros, sin embargo, son cálculos de composición mucoproteica con cálculos blandos, gelatinosos o gomosos, como podemos ver en la imagen, y generalmente están asociados a infecciones recurrentes por bacterias productores de ureasa. En la tomografía se van a ver masas de tejido blando dentro del sistema colector. Y otra de las indicaciones serían los cálculos coraliformes cuando ya hay una destrucción masiva del parénquima renal que no puede ser llevado pues a otros procedimientos. En cuanto a las conclusiones, entonces la incidencia de la litiasis renal en niños está aumentando. El tratamiento quirúrgico actual se basa en técnicas que son mínimamente invasivas. La cirugía rara vez está indicada. El término de fragmentos residuales clínicamente insignificantes que se usa en adultos con fragmentos menores a 4 milímetros realmente no es un término apropiado para los niños y debemos evitar pues estos fragmentos residuales, dado que como vimos la mayoría se pueden volver sintomáticos, pueden tener un aumento en el tamaño y pueden requerir intervención, y la mayoría de los cálculos menores a 3 milímetros en lactantes se resuelven espontáneamente. Eh, Les tenía pues un video que me compartió el doctor Walter como mi asesor, que es un paciente que fue sometido, que tenía un antecedente de un reimplante ureteral por un reflujo vesicureteral y presentó una litiasis vesical masiva debido a estas suturas pues en las uniones vesicureterales. Esos son los cálculos, se hizo manejo endurológico con láser y se logró pues una resolución de su patología, y también logramos ver como tal el cuerpo extraño de las suturas. Muchas gracias. Doctor Chams, Hola doctora, ¿cómo estás? Muy buenos días. buenos días. Bueno, es muy importante, bueno, primero estar familiarizados con este tema de la urolitiasis en niños, porque a pesar que, como todos sabemos, la incidencia es mucho más baja que en la población adulta, realmente cada vez lo estamos viendo más. Y como decíamos en la anterior escenario, ¿verdad? Muchas veces estos cálculos en los niños pueden estar asociados o a problemas metabólicos o también incluso a alteraciones del árbol urinario. Esa es una de las razones por las cuales
Primero, existe un alto riesgo de posibilidad que en los niños repita o que la instrumentación sea un poco más compleja que de pronto en los adultos porque puede estar asociado o a una estenosis del árbol urinario o a una estenosis pieloneural o a un riñón ectópico o a un, a un doble sistema. Entonces, en lo personal es muy importante, en la medida de lo posible, antes de intervenir un paciente, tener un buen estudio previo que nos aclare un poquito la anatomía de ese árbol urinario, ya sea porque hagamos un procedimiento endurológico retrógrado o un abordaje percutáneo por vía anterógrada. Como tú lo mencionaste, ahorita disponemos de láser, disponemos de litótomos, pues cada vez con mayor precisión y con menos daño. Hace como 3 meses revisé el tema y me llama la atención. Los europeos siguen recomendando mucho la litotripsia extracorpórea. Realmente yo en niños no tengo experiencia con litotripsia extracorpórea y de hecho muchas veces se contraindicó también por el tema de que el golpe podía producir daño al parénquima renal. Sin embargo, ellos en cálculos blandos pues lo siguen como teniendo en sus protocolos de manejo. Pero como te decía, yo no tengo experiencia con litotripsia extracorpórea en niños. Muchas veces también, además de la extracción del cálculo, recordar que si está asociado a una alteración del árbol urinario, muchas veces también hay que pensar en la reconstrucción del árbol urinario. Por ejemplo, una estenosis pieloneural con un cálculo piélico, posiblemente la pielolitotomía y la pieloplastia por vía laparoscópica podrían ser también una, una buena, una buena opción. Y siempre mandar a estudiar los cálculos. ¿Por qué? Porque lo más probable es que por algún problema metabólico, ya sea del calcio o de cualquiera de estos otros cristales, ¿verdad? Tengamos una mayor incidencia de que ese cálculo se llegue nuevamente a formar. Bueno, yo te quería hacer una pregunta. ¿Leíste algo, sobre todo cuando se hacen litotripsias con láser por manejo endurológico, cómo evitar que la calle o el camino litiásico sirva de núcleo para la formación de nuevos cálculos múltiples? Profe, pues la idea es lograr una extracción completa de esos fragmentos que puedan ser significativos en los niños, como por ejemplo con canastillas o directamente con pinzas. Sí, esa es la idea, no dejar restos, ¿cierto? En la medida de lo posible, porque muchas veces uno se queda tranquilo, se fragmentó el cálculo o por lo menos hasta donde nos permite la visibilidad del equipo, el paciente quedó limpio y muchas veces puede servir también de núcleo. Algunos autores abogan siempre por un segundo tiempo, en el primer tiempo dejar un catéter doble J. ¿Qué más? Dejar un catéter doble J que favorezca la, por decirlo de alguna forma, la descompresión del árbol urinario, que ayude a que se dilate el árbol urinario superior. En el caso que está asociado a una urosepsis, controlar la urosepsis y en un segundo tiempo intentar hacer pues la extracción ya completa del cálculo, que muchas veces limita en un solo tiempo el estado infeccioso del paciente o incluso que el árbol urinario no está, por decirlo de alguna forma, lo suficientemente dilatado. Doctora, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. ¿Alguien más tiene algún comentario, duda, pregunta? Doctor Walter.
Hola Sara, buenos días a todos. Bueno, no, Sara, urolitiasis en niños, como lo hablábamos, no es un tema tan fácil cuando uno viene de otra especialidad que nunca le ha tocado este tema, ¿no? Sé que el esfuerzo que hiciste para la revisión del tema, presentarlo de la manera más adecuada y que fuera fácil para el público también que no está acostumbrado pues a esta patología. Yo sigo pensando que ningún paciente es candidato a una sola técnica y hay que aprender las otras y hay que buscar entrenamiento para los cálculos que probablemente se manejan de manera neurológica. Ha sido como una tarea y algo que tenemos que aprender. No podemos ser dependientes totalmente de urología de adultos. Y creo que cada vez nos animamos más para hacer este tipo de procedimientos en el hospital y en otras instituciones. Yo estoy de acuerdo con lo que dice el doctor Chams, hay que estudiar siempre tus cálculos para ver cuál es la causa, siempre ver por qué se formó el cálculo, o sea, algo que causó el cálculo, una estenosis, una alteración a la salida de la vejiga, una estenosis a nivel del ureter, mirar qué fue lo que causó el cálculo. Pero también estudiar esas otras características de los cálculos en su forma bioquímica. Felicitaciones pues por la charla. Profe, muchas gracias. ¿Hay algún otro comentario en el público? Damos